Pero ¿quién manda realmente en España? ¿Hay gente a la que siempre los políticos le descuelgan el teléfono, llamen a la hora que llamen? ¿Cómo ejercen el poder? ¿Se presentan acaso a las elecciones? ¿Tienen un programa electoral? No salen en las fotos de portada, aunque sí en las revistas de papel cuché. Ni siquiera están detrás de las cámaras retocando esas imágenes con el Photoshop de la manipulación, porque saben que los mayordomos obedecen y tampoco hacen preguntas. Tampoco los vamos a ver discutiendo de política en televisión, pero son los que hacen que la gente humilde acabe pensando como la clase dominante. Son omnipresentes y omnipotentes. Omniscientes no, porque no creáis que estudian mucho. Son una especie de dios Horus que todo lo controla desde la cúspide. ¿Quiénes son? ¿Cómo se llaman? ¿Hay alguien o algo por encima de ellos? Y de ser así, ¿a quién sirven? ¿O se sirven a sí mismos? Preguntar quién manda fue una de las principales preguntas de la sociología crítica. Y nuestro invitado hoy sigue la senda de trabajos recientes, esenciales, como el del IBEX 35 de Rubén Juste, y bucea en el modus operandi de las élites. Nos acompaña esta noche un doctor cum laude en sociología y en cloacas del poder. Andrés Villena Oliver, buenas noches y bienvenido a La Frontera. ¿Estás? Buenas noches. Toma asiento y estate atento porque el poder te vigila, el poder te está constantemente vigilando. Oye, cuéntame, que creo que es importante, ¿resistiría la democracia si se levantaran los tejados y se viera cómo se comportan los poderosos en España? Depende de qué definición de democracia utilicemos. La que tenemos. O te lo digo de otra manera, ¿la gente seguiría obedeciendo si supiera cómo se comporta el poder? Claro, eso es irse a Hobbes, ¿no? O se comportan como yo digo o se van a devorar los unos a los otros. Tú mismo has hecho referencia en algún momento a aquel informe de Huntington, de la crisis de la democracia, en el que decía una cosa súper cínica. Como crezca la democracia, se acaba la democracia. No puede haber excesos de democracia. Puede haber excesos de democracia porque él identificaba democracia con socialismo, lo que pasa es que no quería decirlo. Y lo llamamos democracia en España, pero ¿realmente lo es? Bueno, es una democracia limitada que ha permitido recientemente que se forme un gobierno de coalición 80 años después de que se reventara a bombazos el intento que había, ¿no?, con aquel Frente Popular. Entonces, es una respuesta compleja, porque es una democracia que tiene un grado de monitorización muy alto. Ya en la formación del gobierno actual ya se puede ver esa monitorización. No hace falta irse a BlackRock, que es una gestora de empresas, gestora de inversiones, que tiene el 5% de cada empresa del IBEX 35. Imagínate lo que es una desinversión de BlackRock en el capitalismo español. Pero ya en las tripas del Estado, en esos mecánicos del Estado, ya está esa ideología dominante y muchas veces esa ideología que domina al que tiene que arreglar las cosas puede ser más dañina, ¿no? Tú has escrito las redes del poder en España. Los que sostienen, como acabas de decir, esas redes, ¿dónde lo aprenden? ¿O vienen aprendidos de casa? Las dos cosas. Ahí, bueno, y esta historia la conoces tú muy bien porque yo te he leído a ti escribir artículos críticos sobre gente como Raimundo Ortega, ¿no? Raimundo Ortega no es un gran capitalista español, sino un técnico del Banco de España. Aquellos antifranquistas que se formaron en el Banco de España y en el INI, bajo el liderazgo de ministros del Opus Dei o del propio Claudio Boada, los Boyer, los de la Dehesa, los Maraval, luego acabaron gestionando las grandes fortunas del franquismo al que se enfrentaban. Fíjate cómo ese fenómeno de la ideología dominante domina al que se opone a ella. Pero es que cuando tú estás aprendiendo las tuercas de esta economía que te hace ser rico, ser prestigioso, pues al final Frodo, cuando llega al final del monte del destino, se da cuenta de que el anillo es suyo. Y esto no quiere decir maquiavelismo puro, que todos vamos a corrompernos. Pero quiere decir que hay una élite tecnocrática en España de la que no se habla en las portadas de los medios, porque cuando hablamos de puertas giratorias, hablamos de Felipe y Aznar y cuánto se llevan, que maneja las tuercas más importantes del Estado y que no cambian con los cambios electorales. Es que hay una cosa, Andrés, que la gente piensa, como tú decías, que siempre hay alguien conspirando, ¿no?, moviendo todas las teclas, y la verdad es que no es así, sino que la gente sabe lo que tiene que hacer. Don Hoff, que es uno de los mayores autores, poco conocido porque se ha dedicado a decir la verdad sobre la élite norteamericana, dice que la conspiración no es necesaria. Claro. Por supuesto que hay conspiraciones. Cuando en 2015 en muchos resuena el espíritu del 14 de abril, porque Zaragoza, Madrid, Barcelona están tomadas por coaliciones de izquierdas, se produce lo que yo en el libro llamo el 15M de las patronales. Se invierte dinero en meter pánico, en meter miedo. Claro que sí.
claro que hay conspiraciones, de acuerdo, pero la élite tecnocrática y capitalista lleva tantas décadas funcionando que ya no necesita bombardeos. O sea, como muchos son bombardeos mediáticos. Claro, a veces, como por ejemplo cuando el atentado aquel del ISIS, que Aznar quiso presentarlo como un atentado de ETA, llamó a los directores de los medios de comunicación, pero por lo general no hace falta llamar. Pues había un prestigiosísimo periodista que decía que a él nunca le habían tenido que decir lo que tenía que decir, que él siempre había dicho lo que quería, y eso a mí me da mucho miedo, ¿no? Porque quiere decir que lo ha tenido siempre muy claro, ¿no? Y la gente que lo tiene claro es que tiene... Aquel que tiene las ideas claras y que no duda es que tiene pocas ideas, ¿no? En tu libro aparecen los apellidos de Rancia Abolengo. Sí. Cuéntanos. Bueno, ¿Es verdad que hay unas familias que han mandado siempre en España? Maestre ha trabajado con esa idea de las familias que siempre y que eran franquistas antes de que naciera Franco. El problema se produce cuando llega la democracia. ¿Qué hacen esas familias? ¿Cómo se adaptan? Y entonces la tecnoestructura, que siempre ha existido y que con el plan de estabilización toma carta de naturaleza, ¿no? Las tecnoestructuras son los altos funcionarios del Estado que sostienen la base política, administrativa y económica de España. Soraya Sáez de Santa María, Jaime Pérez Renovales, que se le conoce poco, pero es la mano derecha de Ana Botín, y luego mano derecha de Soraya, y luego mano derecha de Ana Botín, son un ejemplo de un poder esquivo, porque es gris y porque no es glamuroso. Y todos esos economistas del Estado, como Luis de Guindos o como Pedro Solbes, que son de partidos o cercanos a partidos distintos, pero que dicen lo mismo, al final están diciendo mucho del poder. Nosotros somos los que sabemos cómo se conduce el Estado. Ustedes, que son de la nueva política, no saben nada, no saben de presupuestos, no saben de jurisprudencia. Y cuando lleguen nos lo vamos a comer a ustedes. Y además no se va a notar, porque el bombardeo en el 73 de Allende les reventaron porque... estaba haciendo una revolución sin armas, ¿no? Pero ahora los bombardeos son más hegemónicos, convencen más porque se realizan por consenso. Hay una fundación de estudios de economía aplicada que produce unos papers y unas publicaciones que son las de la economía que cuenta. Incluso gobiernos de izquierda, cuando se van a asesorar por el tema de pensiones, pues cuentan con esos expertos. Si nos vamos al ministro que acaban de nombrar de inclusión bueno, el ministro de las pensiones pues es un señor que viene del BBVA, que viene del AIREF y que ha sido nombrado por la AIREF, pues, por la Comisión Europea prácticamente, por lo menos influido. Hay una serie de poderes ahí que tenemos que analizar para ver lo limitada que es nuestra democracia, pero también para saber hacer estrategias para expandir nuestra libertad, ¿no? ¿Tiene que ver esto con el llamado Deep State, con ese estado profundo? Claro, lo que pasa es que es un Deep State totalmente legal. Imagínate que tú hubieras querido ser abogado del Estado o juez. Yo no puedo serlo, tú sí, porque a lo mejor... No, tú, estoy refiriendo a ti como una entidad en abstracto. Tienes una capacidad para estudiar 6 años oposiciones, 6 años de academia y 6 años estar en Madrid. Yo no. Ahí se está produciendo una primera diferencia. Los abogados del Estado van a ser muy esquivos a este gobierno porque son todos de derechas, todos religiosos, y empieza a haber abogados del Estado en Vox. Cuando los mecánicos que te arreglan el coche del Estado tienen las ideas tan claras, tienen una extracción social tan clara. Era Amando de Miguel el que lo decía en los años 70. Es más fácil entrar de consejero delegado del Banesto que de abogado del Estado si vienes del campesinado. No lo decía así, pero te lo exagero. El propio Amando de Miguel, que tampoco era precisamente un radical, ¿no? Yo recuerdo cómo Luis de Guindos aparece siendo responsable del desastre de Lehman Brothers. Y cosas mucho Europa. peores. Porque Luis de Guindos ha liquidado las preferentes después de ser el señor que, como mano derecha de Rodrigo Rato, se las trajo de los paraísos fiscales. Son las cuotas participativas de la CAM. Y el tío se fue a Valencia a venderlas y dijo que iba a invitar a toda su familia a que comprara participaciones de la CAM. Y yo rezo al Dios de Guindos que su familia le haya perdonado, porque a día de hoy esas participaciones no valen nada. Pero fíjate que un tipo que ha traído participaciones preferentes, luego en Lehman Brothers las ha vendido con comisión, luego las ha reventado desde el Ministerio de Economía, ahora es el número 2 del Banco Central Europeo, que es la entidad que compra nuestra deuda y es la que evita la quiebra. Claro,
Y lo que tú dices, tragamos porque hay consenso sobre que esa persona es la que sabe, no construimos la alternativa, tenemos dificultades para explicar de manera simple esta condición canalla de los que mandan en España. Tragamos porque estamos cansados y en parte acojonados, porque cuando llega un experto de estos al que le dedican 40 minutos en una televisión de estas de prime time, dice que no va a haber pensiones y la gente se asusta y entonces empieza a aportar 600 euros al año al plan de pensiones. Y es que hay una anécdota de un tipo que dirigía un medio ultraconservador, que ahora está juzgado por Bankia, que dijo una vez en la tele, en un medio que se llama Libertad Digital, que el sistema de reparto por definición no puede quebrar. Ese señor a los varios meses desapareció. No es que esté muerto, pero civilmente sí lo está. ¿Y por qué desapareció? Pues porque la banca necesita que tú y yo cada mes dediquemos 400 euros a los planes de Para hacer pensión. eso necesitamos estar acojonados. El miedo es una componente necesaria de la dominación, aparte de que tú absorbas la ideología del que te domina. Esto que estás planteando de grupos compactos, grupos que estudian en determinados sitios, grupos que renuevan sus alianzas en determinados sitios y que basan su poder en el miedo, en algunos otros lugares de Europa se llaman la mafia. Sí, pero es peor que la mafia porque es una mafia legítima, legitimada, y voy a decir algo que a lo mejor parece una barbaridad. En el 39 hay una victoria militar que fundamenta un expolio brutal. En el 56-59 hay otro golpe mucho más fuerte que el del 39 porque se legitima ideológica y económicamente el régimen franquista. 60 años después no se cuestiona el plan de estabilización y el proceso de convergencia hacia la Unión Europea, que tiene muchas cosas buenas, pero se produce bajo una ideología única. Solo hay una economía que se juzga como ciencia. Si haces otra economía, se te considera político. Fíjate tú cómo no hace falta que te apunten con una pistola. Yo no estoy en la academia porque no hago ciencia, hago política. Si quiero ir a la academia, tendré que hacer ciencia. Los mecanismos de dominación son más sutiles a día de hoy, pero son más efectivos, porque la disidencia es individualizada. Tú te deprimes y te tomas pastillas. Pero tanto en la academia como en la ortodoxia económica, como en la política, hace falta cosas que no huelan, como tú bien conoces, ¿no? Que sean de centro. Aunque el centro huele a podrido, pero como estamos tan acostumbrados a oler esa podredumbre, no la notamos. Muchos directores de tesis, cuando quieren formar a sus alumnos, a los que denominan dispersos porque leen distintas cosas, pues para centrarlos les dicen que tienen que ser científicos. Pero esa lista de referencias de libros científicos pues son solo unos. Yo escuché a un catedrático decir que no podía existir ciencia política crítica porque la ciencia política trata de las instituciones y, por tanto, si las criticas, las instituciones no existen y, por tanto, no existiría la ciencia política. Pero ese es otro tema para hablar en otro momento. Cuéntanos, Andrés, cómo esas familias han mantenido su poder históricamente. ¿De dónde vienen? ¿Cómo en cada momento histórico han sido capaces de mantener esa cohesión? Si alguna ha desaparecido, si se renuevan. Ha hecho referencia al punto más importante, la cohesión. Había un científico social de corte, en principio, filofascista, que se llamaba Gaetano Mosca, que decía que 100 personas dominarán siempre a 10.000 porque se ponen de acuerdo mucho más fácil. Si hay un punto importante es la cohesión. Todas estas fundaciones que vemos, la Fundación de Ayuda a la Drogadicción, la Fundación España Constitucional, tienen la función de poner de acuerdo a esas familias. Pero esas familias no se mueven en el vacío. Esas familias colaboran con exministros, que a veces han sido de izquierdas, otras veces de derechas, y se convierten esos exministros tecnócratas en puentes pues, para lograr buenos acuerdos con el Parlamento y con el Gobierno. Tenemos un elemento de continuidad que son las fundaciones, estos lugares. Las fundaciones son unos lugares fundamentales. Un ejemplo es Eduardo Serra. Te sonará Eduardo Serra, claro. Un abogado del Estado que en principio que es la única persona que ha sido ministro 3 veces con el PSOE, con la UCD, con el PP. Su secretario de Defensa con la UCD de Calvo Sotelo, secretario de Estado de Defensa con Felipe González, ministro de Defensa con Aznar. Lo suyo es la defensa. Y querían nombrar a otro ministro y fue Juan Carlos el que dijo, no, este se queda. Eso es Deep State. Y ese señor no es de una familia de rancio abolengo, es un abogado del Estado que es capaz de hacer las cosas que las familias quieren que se haga. Y entonces, pues además, es capaz de mediar con el lobby armamentístico en Estados Unidos.
¿Por qué Morenés, después de cesar, se va a Estados Unidos como una especie de diplomático sin título? Porque allí está el lobby. Hombre, yo no lo puedo probar científicamente, pero Morenés era el segundo de Eduardo Serra cuando él fue ministro. O sea, estas redes de poder son acaparadoras de recursos y absorben pues todas estas energías. Y las familias son una parte importante. ¿Se casan entre ellos? Por supuesto. Hay un solapamiento de consejos de administración, pero un solapamiento también de apellidos. O sea, el mismo libro de Antonio Maestre, pues vas viendo cómo pues, el franquismo, los Urquijo están con los estos, los tales. La densidad en términos de redes sociales de estas familias es altísima. Lo que pasa es que ahí llegan otros tipos de personajes como son pues esa tecnoestructura de títulos de abogados del Estado, economistas del Estado, diplomáticos, inspectores de Hacienda, que también pueden formar parte de esa élite. A veces escucho incluso desde Podemos una crítica al Partido Popular, de que son torpes, de que gobiernan mal, de que no hacen bien las cosas, pero a veces he hecho en falta un análisis más de clase. No es que gobiernen mal, es que gobiernan para los que gobiernan. Claro, uno podría pensar, ¿por qué este gobierno del Partido Popular, en primero de Rajoy, que era una obra maestra de los lobbies, por qué hace tanto daño a su población? Quizá debamos plantearnos que no está intentando gobernar para su población, sino que intenta satisfacer una serie de demandas de determinados grupos de poder y al mismo tiempo, si es posible, crear un poco de empleo, aunque sea precario, para ganar las siguientes elecciones, que fue lo que consiguió el primer gobierno de Mariano Rajoy, que concentraba el lobby armamentístico, el financiero con De Guindos al frente y con un montón de gente de Guindos que se trajo de Lehman Brothers y Barclays, y luego el lobby de Arias Cañete, que era un hombre lobby, ¿no? Por no decir un hombre lobo, porque también era un hombre bastante peludo, pero bueno, esa es una consideración totalmente estética. Ese gobierno pues sí que yo creo que amortizó muchas cuentas pendientes de estos grupos de poder. Casi nos tenemos que ir marchando. Hay como 3 instancias que son las que permiten que esto funcione. Descríbemelas brevemente. Una son los medios de comunicación, otra es la judicatura y otra es la monarquía. Claro, los medios, pues por su mecanismo de financiación, por un mecanismo muy complejo de financiación y además de inversores comunes que muchos tienen, para no guerrear y para ponerse de acuerdo. La enorme precariedad de unos periodistas que están estresados y alienados, que tienen que publicar cualquier cosa para ascender, pues, revientan el electorado, le desinforman. La judicatura es el último candado de la clase dominante porque además es uno de los estamentos donde mayor clasismo hay, porque es donde más solapamiento de apellidos hay. Y luego la monarquía, que se nos ha contado que era un adorno, pero lo que es un intermediario de recursos importantísimos como son el armamento en el tema geopolítico y el petróleo. Y hasta aquella anécdota de aquel funcionario que intentó mediar para conseguir unos barriles más baratos en el 78 y le dijeron, no, de esto se ocupa Manolo. Y Manolo era Manolo Prado de Carvajal, que era el señor que supuestamente se encargaba de construir la riqueza del rey, ¿no? Claro, y desde Cánovas de Castillo lo olvidamos, pero el rey es el jefe de los ejércitos. Andrés, claro, con esto que nos cuentas, las posibilidades del optimismo parece que desaparecen. Tenemos posibilidades de cortar, ¿no? Sí, esta capacidad que tienen estos poderosos de controlarlo prácticamente todo. Igual que hay gente de esas redes de poder que se han salido y han hecho cosas, hay gobiernos que si se organizan con la cohesión necesaria y son lo suficientemente porosos como para llegar a las distintas demandas que hay ahora en la sociedad, de inclusión social, inclusión económica, medio ambiente, bueno, no van a acabar con la élite de poder, pero pueden producir transformaciones importantes. A lo mejor el referente que voy a hacer es decepcionante, pero Franklin Delano Roosevelt no solo fue el inventor del New Deal. Franklin Delano Roosevelt acudió a una serie de banqueros judíos, que entonces eran los Lehman Brothers y los Goldman Sachs, que se pusieron de acuerdo para financiar parte del New Deal y las regulaciones las aceptaron. Hay que bailar con las élites. Madre mía, hay que bailar con las élites, pero esas élites llegaron a pagar casi el 90% de impuestos por encima de unos $250.000 al año. Y era el país capitalista por excelencia. Andrés, ¿van a dejar a este gobierno hacer cosas? Este gobierno tiene que ser cohesivo, tiene que estar bien organizado y tiene que empezar muy fuerte, porque además puede liderar Europa si hace un cambio con políticas fuertes de demanda, inclusivas, y que sirvan para demostrar que la zona euro no puede seguir así
y que va a implosionar si no da un giro hacia políticas de pleno empleo basadas en la conservación del medio ambiente. Y eso no es revolucionario, eso es sensato. Andrés Villena, las redes de poder en España, élites e intereses contra la democracia. Un libro, a mí se me antoja, igual que lo contamos en su día, el libro de Rubén Juste sobre el IBEX 35, son libros obligatorios porque son inclementes. No se vienen con paños calientes. En España seguimos siendo más súbditos que ciudadanos. Gracias, Andrés. Muchas gracias a ti y a vosotros. Adiós, desobedientes.